Bueno, yo llego a la danza a través de una pasión muy grande desde que era chiquita. Y mi madre, que venía de un hogar de clase media, eh, era ama de casa y comprendió bien que a mí me gustaba bailar. Entonces hacía un sacrificio muy grande y me llevaba a una profesora de danza clásica maravillosa, Luisa Greenberg, que fue la primera que tuvo contacto con mi cuerpo y con mis posibilidades. Y yo me creía, la verdad, en aquel momento una diosa, porque sentía que bailaba y que llegaba hasta el cielo. Después interrumpí la formación durante un tiempo y a través del amor que tenía por la danza empecé a conectarme con la danza contemporánea. Y allí tuve grandes maestros como fueron Ana Itelman, Renate Jotelius y la gente de San Martín, y considero que con honestidad y con humildad tuve una formación sólida. Después esa formación la continué en el Collegium Musicum, que era una institución musical que incorporó de a poco, a través de Patricia Stockoe, la expresión corporal como un recurso para los estudios de la música. Y entonces nosotras, un grupo de bailarinas que veníamos del campo de la danza, nos incorporamos junto con Patricia a poder investigar qué significaba esto de la expresión corporal, por qué era diferente a bailar la danza que me mostraba la coreógrafa o que yo tenía que copiar. Y ahí empezamos a elaborar con un montón de compañeras de trabajo, entre ellas Doris Petroni y otras más, que Berta Roth y otras más que no sé qué caminos hicieron, y decidimos también hacer paralelamente la formación musical para poder entender mejor esto de la música y el movimiento como una unión casi indestructible. Y tuvimos, la verdad, la oportunidad de trabajar métodos como Carl Orff y como otros métodos que tenían que ver con lo musical, y a la vez también trabajar con Patricia Stockoe, y era muy interesante porque cambiamos la copia de la danza contemporánea y pasamos a bailar el schottische y la polka, que era lo que Patricia traía desde Inglaterra, y nosotras estábamos absolutamente fascinadas. Annie Deutsch también pertenecía a ese grupo, y así fue la trayectoria. A la vez, simultáneamente, como nosotras a partir de la investigación decidimos crear en el Collegium Musicum la carrera de expresión corporal, estudiamos didáctica general con una generalista, estudiamos la metodología, nos empezamos a meter en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Y a la vez yo entré a la Facultad de Psicología, la cual dejé después de unos años, y paralelamente también hice la escuela de Pigeon-Rivière para poder comprender mejor la dinámica grupal, y no para trabajar como psicóloga, ni tampoco me encantaba el encuadre de la educación, no quería meterme en el encuadre de la interpretación de las personas. En aquel momento llega a la Argentina un director teatral para armar la universidad, una escuela de teatro de la universidad, en la época de la democracia, con Riccieri Frondizi como rector, y Patricia estaba embarazada. Él va a elegir a alguien para que pueda dictar expresión corporal en la escuela de teatro, y Patricia lo invita a que vea a su grupo de gente que trabajaba con él, entre las cuales estaba yo, y fui elegida. Entonces, a partir de ahí, yo trabajé con los actores, bajo la dirección de Fessler y de Juan Carlos Gené, con el que después trabajé en la escuela particular de Juan Carlos como asistente en expresión corporal, y empezamos a desarrollar también un poco qué significaba la expresión corporal en otros lenguajes
que no fueran el bailar solamente. ¿Qué significaba para el actor? ¿Qué significaba en el guión teatral? ¿Qué significaba el cuerpo en acción, el cuerpo en movimiento? Y darle valorización a ese aspecto. Me interesa el cuerpo porque el cuerpo es el instrumento que exterioriza lo que internamente tenemos las personas. Es imposible ocultar aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo o corporal. Obviamente que a mí no me interesa hacer esa lectura, porque a mí me interesa que la persona que se acerca disfrute de la danza personal, de sus posibilidades, de sus movimientos, de su creatividad y del desarrollo de la sensibilización. Que la persona se emocione cuando haga. Que esto a mí, cuando yo hacía danza, me emocionaba más por el docente que tenía delante mío que por lo que me pasaba a mí dentro mío. Y yo percibo que a través de la expresión corporal estoy más conmigo y el alumno está más con él y se comunica con el cuerpo del otro a través de un vínculo que pasa por la acción y el movimiento. Y esto a mí me interesa muchísimo. Las reglas del juego, para mí, pasan primero por uno estar sobre su propio eje y sentir que tiene ganas de transmitirlo. Si el docente a cargo no vivió la experiencia y no tiene es imposible que lo transmita, porque tiene que estar dentro y en su cuerpo para poder ser buen transmisor. A la verdad que a la vez tenemos que ser buenos jugadores, porque el juego es un elemento primordial de poder jugar corporalmente, que esto es lo que hace que se improvise y se recrea estos aspectos que tienen que ver con lo lúdico. Y la comunicación, viene a través de otros aspectos que no aprendí yo en las danzas por las cuales transité, que tienen que ver con la escucha del cuerpo del otro. No tiene que ver con que me conecto porque bailo junto con. A veces uno está junto con y no está junto con. Entonces se crea un aprendizaje de la escucha corporal aunque no lo vea, del trayecto de la mirada sobre el cuerpo del otro que refleja como espejo las posibilidades e imposibilidades de mi propio cuerpo. Y este ir y venir crea un interjuego que es propio, considero, y primordial en la expresión corporal. Sí, estético porque se vincula con un lenguaje artístico, y un lenguaje artístico, sea la danza, o sea la plástica, o sea la literatura, tiene que tener una estructura estética para poder ser lenguaje artístico. En ese caso, no tiene que ver con lo bello, o tiene que ver con lo armónico, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo comunicacional, aunque el otro, como observador, no necesariamente entienda qué me está pasando o quiero decir, sino que no solamente interprete que yo estoy viviendo, sino que el hacedor esté vibrando. Esto es importantísimo y ese aspecto tiene que ver con los caminos estéticos de los lenguajes. En realidad el proceso, digamos, en el caso nuestro, no es llegar al producto, que sería a lo que lleva la composición, sino el proceso.